soy el único que no conocía la increíble vida de Carlos XII. Bienvenidos a nuestro canal, donde profundizamos en las fascinantes historias de la historia. Hoy, exploramos la vida de Carlos XII, el rey guerrero de Suecia. Prepárense para un viaje lleno de historia. Carlos XII de Suecia, a menudo llamado Carolus Rex, fue un rey guerrero. Nacido en 1682, ascendió al trono a la temprana edad de 15 años, tras la muerte de su padre, Carlos XI. Desde muy joven, mostró un gran interés por los asuntos militares y la estrategia, lo que definiría su reinado. Gobernó Suecia desde 1697 hasta 1718. Durante este tiempo, Suecia se encontraba en una posición de poder en el norte de Europa, y Carlos XII se propuso expandir y defender su reino con fervor. Es famoso por su habilidad militar y valentía. Sus tácticas innovadoras y su capacidad para inspirar a sus tropas lo convirtieron en una figura legendaria en la historia militar. Carlos lideró a Suecia en muchas batallas durante la Gran Guerra del Norte. Esta guerra, que duró más de 2 décadas, fue un conflicto crucial que enfrentó a Suecia contra una coalición de potencias europeas. Es considerado uno de los más grandes comandantes militares de la historia. Su capacidad para mantener la moral de sus tropas y su destreza en el campo de batalla son recordadas hasta el día de hoy. Carlos XII es una figura cautivadora en la historia. Su vida estuvo marcada por la dedicación a su país y su gente, así como por su inquebrantable determinación. Vivió en una época de grandes cambios y agitación. La Europa del siglo XVIII estaba en constante transformación, y Carlos XII jugó un papel importante en estos eventos. Su vida y reinado tuvieron un profundo impacto en Suecia y Europa. Las decisiones que tomó y las batallas que libró moldearon el curso de la historia europea. Carlos XII fue más que un guerrero. También fue un líder visionario que buscó modernizar su reino y fortalecer su posición en el escenario internacional. También fue un gobernante complejo e intrigante. Su personalidad y sus decisiones políticas han sido objeto de estudio y debate durante siglos. Era conocido por su fuerza física, su estilo de vida espartano y su determinación inquebrantable. Estas cualidades lo hicieron destacar no solo como líder militar, sino también como figura histórica. Su historia es de ambición, coraje y, en última instancia, tragedia. La vida de Carlos XII es un testimonio de los altibajos de la historia y de cómo un solo individuo puede dejar una marca indeleble en el mundo. Carlos XII nació en Estocolmo, Suecia, en 1682. La ciudad en ese entonces era un bullicioso centro de comercio y cultura, con una rica historia que se reflejaba en sus calles empedradas y edificios antiguos. Era hijo del rey Carlos XI y Ulrica Eleonora de Dinamarca. Su padre, Carlos XI, era conocido por sus reformas militares y administrativas, mientras que su madre, Ulrica Eleonora, era apreciada por su caridad y devoción religiosa. Su infancia estuvo marcada por las expectativas de ser rey. Desde temprana edad, Carlos fue preparado para asumir responsabilidades reales, con una educación rigurosa y una formación estricta. Su educación se centró en la historia militar, la estrategia y el liderazgo. Los tutores más destacados de la época fueron contratados para enseñarle no solo las artes de la guerra, sino también la diplomacia y la gobernanza. Desde muy joven, Carlos mostró un gran interés en los asuntos militares. Pasaba horas estudiando tácticas y estrategias y disfrutaba de las discusiones sobre campañas históricas con sus mentores. Era un hábil jinete y espadachín. Sus habilidades en la equitación y la esgrima eran admiradas por todos, y se decía que tenía un talento natural para ambas disciplinas. Disfrutaba leyendo sobre campañas militares y batallas. Los relatos de grandes generales y sus victorias lo inspiraban, y soñaba con algún día liderar sus propias tropas en el campo de batalla. También era un luterano devoto y poseía un fuerte sentido del deber. Su fe le proporcionaba una guía moral y espiritual, y asistía regularmente a los servicios religiosos. El padre de Carlos, el rey Carlos XI, murió en 1697 cuando Carlos tenía solo 15 años. La muerte de su padre fue un momento decisivo en su vida, marcando el fin de su infancia y el comienzo de su reinado. Este evento empujó al joven príncipe al trono antes de lo esperado. A pesar de su juventud, Carlos asumió el desafío con determinación y coraje, listo para liderar a su nación.
se convirtió en el rey Carlos XII, gobernante de una nación poderosa en un momento de gran incertidumbre en Europa. Bajo su liderazgo, Suecia se enfrentaría a numerosos desafíos, pero también alcanzaría nuevas alturas de gloria y poder. La coronación de Carlos XII fue un gran acontecimiento. Impresionó a todos con su porte regio y aire de autoridad. Sin embargo, su corta edad y su percibida inexperiencia lo convirtieron en un objetivo. Los países vecinos, Dinamarca, Sajonia y Rusia, vieron la oportunidad de explotar esta supuesta debilidad. Estos rivales formaron una alianza contra Suecia. Su objetivo era apoderarse de territorio y disminuir el poder sueco en la región del Báltico. Esta alianza marcó el comienzo de la Gran Guerra del Norte, un conflicto que dominaría gran parte del reinado de Carlos XII. Frente a esta coalición, el joven rey sorprendió a todos. Mostró una notable decisión y perspicacia militar. Rápidamente reunió a su ejército y lanzó un atrevido ataque contra Dinamarca. Las fuerzas suecas, lideradas por su joven rey, desembarcaron cerca de Copenhague. Esta audaz maniobra tomó a los daneses por sorpresa. El rey danés, tomado desprevenido, se vio obligado a pedir la paz. Esta rápida victoria consolidó a Carlos XII como un formidable líder militar y envió un fuerte mensaje a sus enemigos. Sección 5. Comienza la Gran Guerra del Norte, un continente en guerra. La victoria sobre Dinamarca fue solo el comienzo. La Gran Guerra del Norte estaba lejos de terminar. Carlos XII ahora dirigió su atención a Rusia, liderada por el ambicioso zar Pedro el Grande. Pedro veía a Suecia como un obstáculo importante para sus planes de expansión rusa. El conflicto entre Suecia y Rusia era más que una simple disputa territorial. Fue un choque de ambiciones, ideologías y dos poderosos gobernantes. El escenario estaba listo para un conflicto largo y sangriento que decidiría el destino del norte de Europa. Sección 6. Un rey en campaña. El avance implacable del ejército sueco. Carlos XII demostró ser un brillante táctico militar. Dirigió a su ejército desde el frente, compartiendo sus dificultades y peligros. Su coraje y determinación inspiraron a sus soldados. Su ejército, conocido por su disciplina y eficacia, obtuvo victoria tras victoria. Sus campañas lo llevaron a través de vastas distancias, desde las llanuras heladas de Polonia hasta el corazón de Ucrania. Llevaba una vida espartana, a menudo durmiendo al aire libre junto a sus soldados. Se hizo conocido tanto por su resistencia física como por su brillantez estratégica. Sección 7. Desastre en Poltava. La marea se vuelve contra Suecia. En 1709, la suerte de Carlos XII se agotó. Lideró a su ejército en las profundidades de Rusia, buscando una victoria decisiva. Sin embargo, el duro invierno ruso, la escasez de suministros y la feroz resistencia afectaron a las fuerzas suecas. En la batalla de Poltava, el ejército sueco sufrió una catastrófica derrota. La derrota en Poltava fue un punto de inflexión en la Gran Guerra del Norte. Marcó el declive del poder sueco y el ascenso de Rusia como fuerza dominante en Europa. Carlos XII, herido y derrotado, se vio obligado a huir al Imperio Otomano. Sección 9. El legado del rey guerrero. El impacto de Carlos XII en Suecia y Europa. El legado de Carlos XII es complejo y multifacético. Su vida y reinado han sido objeto de numerosos estudios y debates históricos. Fue un brillante comandante militar que llevó a Suecia a algunas de sus mayores victorias. Sus tácticas y estrategias militares son estudiadas hasta el día de hoy. Sin embargo, su búsqueda implacable de la guerra también contribuyó al declive de Suecia como una gran potencia. Las constantes campañas militares agotaron los recursos del país. Es recordado como un héroe nacional en Suecia, un símbolo de coraje, determinación y destreza militar. Su figura es celebrada en monumentos y canciones populares. También es una advertencia sobre los peligros de la ambición desenfrenada y los costos devastadores de la guerra. Su vida nos recuerda las consecuencias de la guerra prolongada. El reinado de Carlos XII, aunque marcado tanto por el triunfo como por la tragedia, continúa fascinando e inspirando a la gente siglos después.
Su legado perdura en la memoria colectiva de Suecia y Europa. Muchas gracias por ver el video. No olviden compartirlo con sus amigos, darle me gusta y suscribirse. Hasta la próxima.